Muy bien, ya hemos explorado un poquito acerca cómo las heridas y la mala integración de los arquetipos nos puede llevar a conductas desde una masculinidad, vamos a decir, no consciente, que nos enferman, nos lastiman y lastiman a los demás. En esta parte vamos a ver un poquito más acerca de cómo el rey, el mago, el guerrero y el amante, pues se pueden integrar de forma plena en nuestra vida. Vamos a tener en cuenta que en estas visiones seguiremos abordando un poquito de las religiones comparadas, la psicología profunda y también visiones transculturales. El primero que vamos a abordar es el amante y cómo llegar a la integración sana, gozosa, profunda de esta visión. Este arquetipo generalmente está asociado con lo romántico, con la sexualidad, con lo exacerbado, pero hay muchos tipos de amor. El amor por la familia, el amor por los amigos, por la divinidad o por un sentido profundo, por la vida toda, por la tierra. Y el arquetipo del amante pues busca cultivar todo esto desde la pasión y el entendimiento. El amante es el arquetipo de la emoción, del sentimiento, del idealismo, de la sensualidad. Amante, sensualidad, son asociados generalmente a la sexualidad, pero no tenemos por qué reducirlo a esto. Nuestra cultura nos ha dicho a los hombres que hemos estado o debemos de estar centrados en el sexo todo el tiempo y a todas horas. Y esto también es un estereotipo que ha lesionado, porque ser sensual no significa nada más la sexualidad. Es estar abiertos con todos nuestros sentidos en todas las áreas de nuestra vida para tocar y ser tocados, para amar, para degustar, para oler, para escuchar, para comer rico, para experimentar la vida en una dimensión de placer. Así, por ejemplo, cuando la energía del amante está activa, nos sentimos llenos de energía y de vigor y estamos en contacto con el mundo. Hay esto de lo que hablaba, que es la conexión con todo lo que nos rodea. Un hombre que está en contacto con este arquetipo se siente profundamente conectado, desde los sentimientos, desde la pasión, desde el goce. El amante está en sintonía con estas misteriosas fuerzas que subyacen a la existencia cotidiana. Este es el arquetipo que alimenta la espiritualidad que todos los hombres tenemos de forma teológica o no teológica, agnóstica, intelectual, desde un sentido, desde un logos, no necesariamente, y enfatizo, religiosa. El hombre que se toma el tiempo de desarrollar este arquetipo experimenta, vamos a decir, estas corazonadas o intuiciones profundas, incluso lo que algunos llaman premoniciones, en donde vamos a decir que no está bien visto en muchos sentidos que el hombre lo tenga, porque dicen que las mujeres son las de la intuición. Un hombre que ha desarrollado plenamente este arquetipo tiene también una vida más rica a nivel interior, en donde la lectura, el arte, el interés por la profundidad y por las relaciones sociales más completas, pues son un común. Desarrolla empatía fácilmente con las personas y puede llevarse bien y de una forma, vamos a decir, no competitiva y destructiva. Debido a que el amante es animado y sensual y disfruta de los placeres de la vida, ya sea, pues desde, como comentaba, la comida, la bebida, la belleza, el arte, los sujetos, las mujeres o los hombres,
Este es un arquetipo que está regido en muchos sentidos por las apetencias, por los anhelos profundos, y no solo por estos placeres, entre comillas, que llamamos bajos, como el sexo sin sentido, la comida como una adicción, o la necesidad de llenar estos vacíos con un algo. Es una búsqueda real de la libertad para perseguir desde nuestra pasión fines más altos. Aquí, cuando estamos en el amante, vamos a decir, tratamos de danzar con la existencia desde un lugar celebrante y sin miedo a sentir lo que sentimos. Es por esto que el arquetipo del amante tiene una relación única con los otros arquetipos dentro de una visión de la arquetipia de un hombre, ¿sí?, que ha madurado. Mientras que la energía del amante busca ser ilimitada, por ejemplo el rey, el guerrero y el mago le proporcionan una estructura que le da disciplina. Por lo tanto, la pasión del amante pues se alimenta y a él mismo, pero también potencia estas tres estructuras arquetípicas y vitales, y así se puede aprovechar la energía, el líbido, para vivir de una forma más plena. Podemos encontrar el arquetipo del amante en algunos mitos y también rituales a través de las culturas y el tiempo. Entre ellos, un dios muy divertido y muy bello, que es Dionisio, presenta quizá uno de los ejemplos más claros y más sobresalientes. Él es el dios del vino, la alegría, el arte, la pasión y el sexo. Sus seguidores creían que cuando un hombre estaba abrumado por la emoción, que incluso parecía loco, Dionisio era el culpable, estaba apasionándolo, ¿sí? Hay un festival anual que celebra pues a esta divinidad, y esta festividad tiene rituales inspirados pues precisamente en este arquetipo, en el arquetipo del amante. Y pues se bebe, se tiene baile, hay sexo, están las artes, pero todo es de un lugar extático, no compensatorio. En la historia moderna, por ejemplo, tenemos hombres que pueden manifestar esto como grandes artistas apasionados que han creado a través del amor y de la pasión una conexión fuerte con este arquetipo, y pueden ser creadores creativos, artistas y demás, hombres que no les da miedo, ¿sí?, tener este tipo de fuerza arquetípica manifiesta y sobre todo incluso hasta presumible. El arquetipo del amante suele ser el primero que se desarrolla en nosotros en nuestra adultez. En la mayoría de los hombres jóvenes tiene que ver con la pasión que se descubre cuando se encuentran nuevas pasiones y emociones. También en las primeras relaciones y en procesos de enamoramiento, y también en las iniciaciones sexuales y las primeras etapas de exploración sexual. Está presente este idealismo juvenil del amante, y generalmente estas experiencias están caracterizadas por una pasión constante. En las sombras encontramos, por ejemplo, que en este arquetipo vamos a encontrar a la primera sombra, que es el amante adicto. Vamos a decir que un hombre poseído por el amante adicto es algo así como un eternamente inquieto. Está siempre en busca de algo, de una persona, de una situación que lo haga sentirse realmente vivo, pero tiene expectativas demasiado altas o irreales y ni siquiera sabe muy bien lo que está buscando. Entonces está continuamente atormentado por no sentirse satisfecho. En este amante adicto se enamora, o es el eterno enamorado, ¿sí?
y pues se vuelve desesperado, ansioso, tiene constantemente ideas, también puede ser como muy pasionales o muy impulsivas y quiere empezar nuevos negocios, inventar algo, hacer arte, pero generalmente no trabaja lo suficiente para sacarlos como adelante estos proyectos porque está muy desfocalizado por el exceso, ¿sí? De este amante adicto. También puede ser un típico coleccionista de posesiones, amantes, experiencias, matrimonios y demás, en donde no tiene una estructura, por así decirlo, no lo rige ninguna filosofía a nivel de convicción y está fragmentado. Entonces se siente un tanto disipado o difuso, ¿sí? En un montón de direcciones. La otra cara de esta sombra es que el hombre que toma toda esta energía del amante y la centra en una sola cosa y puede llegar a ser tan obsesivo con un objeto del deseo, sujeto del deseo, que le trae la destrucción y la ruina. Y creo que tenemos muchos ejemplos, ¿sí?, de esta adicción obsesiva que en nuestra cultura incluso ha sido revestida como algo bonito. Cuando amas con toda la pasión a un ser, aunque esto conlleve destruirte e incluso peligrosamente destruir, ¿sí?, a ese ser o a ese sujeto, hombre o mujer, que provoca el amor de una forma sombría y enferma. Del otro lado tenemos al amante impotente. Esta amante impotente surge cuando un hombre está fuera de contacto con el arquetipo sano del amante. Aquí el amante daría la plenitud de ver vívidamente la existencia, pero el impotente no, él todo lo ve gris. Son como dominados por la depresión o están aplanados o incluso podríamos decir en un estado de muerte interior. Nada les trae alegría, se ha perdido la pasión y las relaciones, ya sean románticas o platónicas, con un ser o con un hacer, pues están más o menos tronadas o falladas. El líbido es muy bajo, y cuando digo líbido no me refiero únicamente en la actividad sexual. Aquí podemos ver que el amante adicto no tiene una estructura, por así decirlo, definida, y el impotente puede ser un hombre demasiado estructuralista, demasiado disciplinado, y a menudo esto pues le provoca, ¿sí?, que pierda la pasión. Esto también lo vemos con los hombres que pueden llegar a ser muy religiosos y que van más allá de su fe, entonces se cargan a sí mismos, con normas o normatividades, con estructuras dogmáticas, con templos huecos, ¿sí? Entonces caen en ser mojigatos, ¿sí?, y sienten incluso vergüenza cuando caen en los placeres mundanos. Entonces la energía del amante aquí se acumula detrás de unos límites o barreras en donde no tienen un canal sano para continuar y generalmente esto los lleva también, ¿sí?, a caer en conductas compensatorio-destructivas que pueden ser adicciones. Y el amante impotente, después de haberse replegado y reprimido mucho, se puede convertir en un amante adicto, paradójicamente. Esto lo vemos mucho, desafortunadamente, en los temas tan incómodos de la represión sexoafectiva que vemos en algunas instituciones religiosas, en donde, por no seguir
vamos a decir, la danza armónica de sus deseos, terminan hundiéndose en deseos oscuros, destructivos, lacerantes e incluso a veces peligrosos para otras personas, y pueden incluso transformarse en seres abusivos. Es feo. ¿Cómo podemos acercarnos al arquetipo del amante? En nuestra cultura el amante es uno de los arquetipos más reprimidos porque, como lo bien he dicho, en Occidente nos animan a estar desconectados de nuestros sentimientos porque no es algo viril. Entonces, hay que tener un acceso, ¿sí?, a este arquetipo a través de hacer rupturas de creencias limitantes y estereotipadas acerca de la expresión de las pasiones, la corporeidad y el ejercicio del placer. Una de las formas más simples es tomarnos un tiempito para disfrutar realmente las cosas y los placeres de la vida. El amante adicto está siempre buscando estas ensoñaciones y a veces se sobrecompensa de tal forma que se puede destruir. Aquí hay que empezar a entender las dosis sanas y el justo medio, sin entrar en la hipercolorización de la vida o pigmentarla toda de gris. Darnos el espacio-tiempo de experimentar nuestro cuerpo, nuestros apetitos, nuestras necesidades de conexión, nuestra apertura a tocar y ser tocados, y no únicamente a nivel sexual. En estas experiencias, sí, es de pronto difícil encontrar un equilibrio porque no nos dicen que esto es bueno, nos dicen que es algo malo, que no es algo adecuado, porque deberías ser un hombre y ser proveedor y trabajar y esforzarte un montón, y entonces a veces quieres tiempos para ti, quieres espacios para ti. Podemos saber esto a veces hasta en lo desconectados que estamos en temas tan básicos como el autocuidado corporal. Y si, por ejemplo, incluso como rico, bebo rico, me doy el tiempo para degustar, puedo sentir que puedo respirar, que puedo entender el mapa sensitivo de mi organismo. Y son cosas tan simples como, por ejemplo, estar duchándonos y apreciar la belleza que habita en nuestros cuerpos, no únicamente y no estereotípicamente por las formas, sino por la existencia de este cuerpo y lo que nos hace sentir y cómo estamos conectados con él. El trabajo psicocorporal es importante aquí, pero también el trabajo de la expresión psicoemocional y cómo esto nos permite relacionarnos de forma amorosa, como amantes, de nosotros mismos y del mundo. Cuando estamos tratando de ingresar a este arquetipo del amante, también tenemos que ser sinceros acerca de las cosas que nos estimulan en el alma, en la mente, en el cuerpo, y no ir contra estas necesidades, gustos, antojos, simplemente porque los demás dicen que no son correctos, entendiendo que estas hambres no deben destruir a nadie más. No tendrían por qué despojar de dignidad a alguien más y no tendrían por qué estar enraizadas en el abuso, porque eso significa entonces que no andamos integrando al amante, estamos integrando aspectos sombríos que nos van a hacer daño a nosotros y a los demás. A veces también podemos hacer pequeñas cosas para encender la llama del amante en nosotros.
soltarnos un poquito, ¿sí?, a lo bonito de la vida. Algunas personas le llamarían romántico. En los últimos años esta palabra ha sido muy denostada y vilipendiada, porque la asociamos con los conceptos patriarcales de amor romántico que es dominante. No, yo no me refiero a eso. Es, por ejemplo, planearnos alguna cita sorpresa con nuestra pareja, o hacer algún tipo de detalle donde nosotros podamos disfrutar o hacer disfrutar a otra persona. Manifestar nuestras emociones a través de un mensaje o una carta y no tener miedo a expresar esto vamos a decir, de nuestra entraña creativa y artística. Entonces, admirar este hombre amante que podemos llegar a ser, y quizá lo somos, es también admirar y reconocer que hay un largo trabajo y un largo camino a recorrer, que no tenemos por qué despojarnos de este hermoso poder que tenemos para amar y ser amados, y que esto, lejos de alejarnos, ¿sí?, de una construcción de lo masculino, nos integra a una masculinidad mucho más sana y plena. Vamos a hablar un poquito del guerrero y cómo integrarlo de una forma plena, ¿sí?, funcional en nosotros. Desafortunadamente, el término guerrero está asociado precisamente a la guerra, y la guerra siempre conlleva dolor. En todas las culturas de las grandes tradiciones y de los grandes imperios, los guerreros juegan un papel muy importante. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se relatan las historias de un pueblo guerrero y también de un dios guerrero. En las culturas del Mediterráneo, por ejemplo, los espartanos tenían una tradición guerrera que fue legendaria y profundamente destructiva. Desde el nacimiento de la sociedad patriarcal y de los imperios, la guerra ha sido algo muy normalizado. Hoy el arquetipo del guerrero sigue vivo y desafortunadamente totalmente ensuciado con esto que tiene que ver con la violencia y la dominación hacia los otros, las otras. En la cultura moderna, pues, no se siente tan cómoda con la energía de guerrero por fuera, pero sabemos que por dentro lo sigue alentando. Las competencias con los niños desde que son pequeñitos, el ser más fuerte que el otro, el tener la razón, el no tener esta parte del niño, femenina, y termina siendo agresivo y muchas veces incluso violento. La sociedad no empuja a los hombres, no nos exhorta a la dulzura, a la sensibilidad. Es mucho más fácil pretendernos abusivos, sentirnos poderosos y hasta estoicos o enojados. Pero la percepción de la sociedad sobre este arquetipo, si bien está muy enferma, no se basa en lo que yo estoy hablando, en la manifestación de un guerrero que destruye, sino más bien, ¿sí?, en integrar esta parte exploratoria, ¿sí?, esta parte dinámica que nos permite alquimizar los otros arquetipos de lo masculino y dirigirlo desde, evidentemente, la empatía, la comprensión, el orden, a una lucha, y lo pongo entre paréntesis, no contra los otros y el mundo, sino a una exploración, ¿sí?, hacia nosotros y el mundo. Por eso yo a veces, aquí entre nos, ya no me siento tan cómodo nombrándolo así, porque creo que refuerza muchas ideas acerca de la violencia. Por eso algunos ya le llamamos el explorador. Sin embargo, vamos a tratar de respetar esta nomenclatura de guerrero, entendiendo lo que nosotros lo queremos ver desde otro lugar y no reforzando
los estereotipos de violencia. Entonces, el guerrero en su plenitud, entre paréntesis digo yo, el explorador, tiene que ver con una forma total de vida en donde estamos construyendo nuestro camino, nuestro mat, nuestro Tao, nuestra senda espiritual y nuestra psicología por la vida desde un lugar lúcido. Vamos a ver un poquito de las características de este guerrero a nivel como interior o este explorador de los mundos interiores y también exteriores. Se habla de la agresividad, por ejemplo. Y la realidad es que aquí no tiene que ver con eso, sino más bien brincaríamos de la agresividad, ¿sí? Al ser una persona, ¿sí? Con poder de gestión. Porque antes se creía que ser agresivo era ser dominante. Ahora sabemos que ser agresivo pueden llevarnos a ser violentos. Entonces, desde este guerrero explorador, más bien focalizamos nuestra vitalidad, energía, iniciativa, esfuerzo, disciplina, ¿sí? Hacia un bien personal o incluso un bien común o para con los otros. El propósito también es importante. Es decir, esta energía debe estar aplicada a algún propósito, si no simplemente vamos a estar guerreando, explorando, perdiéndonos por la vida y desgastándonos. No. He de tener un proceso, un propósito como hombre maduro, como hombre adulto. Las cosas no pueden ser un sinsentido, que pasa y ya. Una conciencia de esto, es decir, una capacidad de observarse a sí mismo, de estar despierto, alerta, vigilante, con un conocimiento de por qué suceden las cosas, una capacidad de adaptación, ¿sí? O de supervivencia. Todos sabemos que desde el punto de vista biológico también, quien no se adapta se extingue. Esto es interesante, ¿no? Porque de pronto nuestra cultura nos exhorta mucho a lo contrario, a conformarnos y a ser totalmente cómodos. El guerrero o el explorador también tiene una característica que han llamado minimalista. Es decir, no cargar de más. Y no me refiero a las cargas materiales únicamente, sino a entender nuestros recursos potenciados sin una saturación que nos haga más débiles. Es decir, también tener la capacidad de no cargar demasiada porquería o situaciones psicoemocionales que son inútiles y no nos permiten generar estrategias. El ser decisivo y tener una capacidad autogestiva para tener decisiones propias y no andar siguiendo a las masas. Interesante, ¿no? Tener habilidades y reconocerlas, tener confianza en que tenemos ciertas habilidades y que esta energía del guerrero o del explorador tiene que trabajarse de forma precisa basada en las capacidades que cada uno tenemos y no tratar de estandarizarnos o querer ser como los otros. La lealtad. Este es un tema muy complicado, pero básicamente nos habla primero de ser leales a nosotros mismos, nuestros propósitos y nuestra conciencia. Y también tener esta lealtad a la tribu que nos hace bien. ¿Sí? Una lealtad a la causa que nos hace bien y les hace bien a las personas. Desde una conciencia madura, el guerrero explorador tiene un compromiso central en él mismo que no es narcisista, egoísta y destructivo, sino que le da un sentido profundo. La disciplina. No se puede, ¿sí?, explorar el mundo y también a nosotros mismos sin una carga y una dosis suficiente de disciplina y entender que eso es bueno, que no es malo. Si nos vamos a alquimizar esto con el amante y el amante está mal trabajado,
no va a querer tener disciplina. Entonces aquí el guerrero o el explorador nos puede ayudar. Tener esta independencia emocional también es importante. No podemos ser dependientes de las emociones de los otros y culpar a los otros o a las otras de lo que estamos sintiendo. Hay incluso un sutra que dice algo así como: quien te hace enojar te controla. ¿Cómo desperdiciamos energía siendo emocionalmente dependientes de que el otro o la otra nos diga o no nos diga o haga o deje de hacer? En este sentido, esta independencia emocional tiene que ver con la no reactividad, con el entendimiento de no ser reactivos. Y como decimos acá en mi país, el que se enoja pierde. Y no se refiere a que enojarse esté mal, sino que a dejarse controlar por el enojo que el otro puede provocar en nosotros, ¿sí? Es lo que nos hace perdernos. Y tener también la capacidad de ser destructor creativo. A ver, ¿qué es eso? En el guerrero o el explorador, como yo le digo, ¿sí? El arquetipo de la destrucción es importante. A veces tenemos que saber que tiene que vivir y que tiene que morir. A veces tenemos que hacer actos destructivos para crear. Y el que no está dispuesto a romper ciertas estructuras no puede modificar ciertas realidades. El entendimiento de que dentro de la psicología sana, el sostenimiento de las formas a largo plazo no siempre es sano, sino que hay una destrucción creativa que nos permite reiniciar, ¿sí? Y tener nuevos viajes. Es algo muy importante. A veces hay personas que se tienen que ir de nuestra vida, relaciones, situaciones, y eso no está mal. Es un acto de creatividad destructiva. Vamos viendo un poquito de las sombras. Y aquí es donde le entramos a los aspectos que yo he hablado acerca de cómo están mal reforzados los conceptos de masculinidad dentro de los parámetros machistas de la cultura occidental. Una de las sombras es el sádico, ¿sí? Los hombres que están en contacto con el arquetipo del guerrero tienen esta capacidad, ¿sí? A veces de desprenderse de ciertas emociones y relaciones humanas para darle prioridad a la estrategia y al movimiento, al dinamismo. Pero cuando nos vamos de más y cuando nosotros nos dejamos poseer por la sombra del sádico, ¿sí? Y controla, ahí, ¿sí? Podemos ver cosas espantosas en la historia actual y en la historia antigua. Soldados que por estrategia y por orden son capaces de matar al pueblo que tienen que defender. Y es más, disfrutan violando a las mujeres en la guerra, a niños y a niñas, o a otros hombres, y matando. Y llega un momento en que se pierde tanto porque el sádico ha controlado la mente de lo masculino, la psique de lo masculino, que asesina al amante y ya no hay conexión, no hay nada de conexión, y solo disfruta de una manera malsana, destruyendo y provocando dolor. Esto lo hemos visto mucho en clases políticas, en líderes, en sociedades enteras. Desafortunadamente, esta sombra ha poseído mucho, ¿sí? La manera de conducirse políticamente y militarmente en muchos países, que ha hecho mucho daño. Es algo totalmente patológico, enfermo. Es una forma de deshumanizarte y de deshumanizar al otro. Que a veces en la cotidianidad nosotros también hacemos eso en pequeños actos simbólicos, que a veces también en actos que no lo son simbólicos y son directos hacia el otro. Disfrutar, destruir al otro. Del otro lado tenemos al masoquista, que esta es la sombra, vamos a decir pasiva, de esta triada del guerrero o el explorador, como llaman. Aquí los atributos son similares a los del cobarde,
del arquetipo del niño héroe o el arquetipo infantiloide del héroe. Aquí el hombre está poseído por un masoquista que siente que no puede hacer nada. Él es fácil de convencer, no tiene límites personales, permite que otros lo pisoteen, lo humillen, puede incluso detestar lo que hace o no disfrutarlo, pero se reduce a conformarse y se sigue permitiendo que lo destruyan. Sabe que tiene que hacer cambios, pero no lo hace y sigue padeciendo el dolor estoicamente. En estas sombras bipolares de un arquetipo que a menudo pues trabajan juntas, los hombres bajo la influencia del masoquista toman las faltas de respeto, las humillaciones, sin luchar, sin hacerse valer. Entonces, un día algo, ¿sí?, tal vez una crítica de la pareja, lo hace tronar, colapsar, entrar en límite, explota desde ya no, sí, el masoquista, y sino se transforma en un sádico. Y esto ha pasado mucho. Y es la historia tal vez de cómo los hombres que han sido oprimidos, destruidos, maltratados, terminan transformándose también en maltratadores. Lo vemos hasta en las oficinas, cuando alguien ha empezado en puestos muy sencillos y de pronto está acostumbrado a recibir un montón de abuso y años de críticas o de risas, de burlas, y de repente cuando él se transforma en un jefe, es una persona profundamente sádica y destructiva. A veces, sin darnos cuenta, al no resolver nuestras heridas, al no integrar correctamente nuestra psique, terminamos siendo el monstruo contra el que luchábamos. Y eso pasa mucho. ¿Cómo integrar estas fuerzas del guerrero, el explorador? ¿Qué podemos hacer para acceder a una energía positiva de este arquetipo? Es muy lindo poder entender, ¿sí?, que nos puede dar fuerza esto, pero que esta fuerza no debería ser utilizada sobre el otro o para destruir al otro. Tiene que ser usada para construirnos a nosotros mismos, explorarnos y también construir un mundo mejor y explorar este mundo. Por ejemplo, se nos puede proponer entrenar algún tipo de deporte u arte marcial que nos lleve al principio de la fuerza no violenta, de la fuerza en la paz, de la fuerza desde el sí mismo. Romper algunos límites o mieditos, porque sí, los hombres también tenemos miedo, y es totalmente natural, y está bien. Y vamos a decir, presionarnos un poco, así como, vamos, tú puedes, para romper estos mieditos y hacer algo que antes era un límite y demostrarnos que podemos romperlo de forma sana y sin destruirnos. Trabajar cada vez de forma más consciente y decisiva en algo que creemos que tiene sentido para nosotros. Eso nos llena de autoconfianza. El guerrero, mitológicamente y simbólicamente, siempre está cerca de la muerte. La práctica psicoespiritual, religiosa, espiritual, la meditación, que nos permite entender nuestra vulnerabilidad y cómo todo se está marchitando, cómo todo está muriendo, cómo nosotros también somos parte del proceso vida-muerte, nos haría mucho bien. Meditar y ser conscientes de lo finitos que somos. Y en ese sentido, entender también la grandeza que somos. Dejar de, ¿cómo te diré?, asumir que tenemos que aguantar cosas que no queremos. Es decir, rebelarnos a las malas críticas, al maltrato, a las vejaciones.
ya sea incluso por otros hombres. Y no decir, es que así se llevan los hombres. A un guerrero eso lo indignifica. Encontrar los valores profundos de tu ser y dar una batalla amorosa por esos valores. Tener una estrategia de vida y no andar, ahora sí, como un guerrero que se fue, sin fusil, ¿sí? Y sin mapa. Aunque no me gustan mucho los ejemplos, pues sí, tiene que ver con eso. Tener un plan y un propósito de vida con tus capacidades para defenderte, herramientas, como también tus formas de moverte en la existencia. Entender que podemos ser resilientes, es decir, que hay una fuerza dentro de nosotros que se puede levantar después de batallas perdidas y que no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Los que mucho han triunfado es porque mucho han fracasado. Así de fácil. Los fracasos son buenos porque nos permiten crecer. También podemos trabajar, como por ejemplo, con practicar habilidades que nos permiten desarrollarnos y no tener miedo a aprender cosas nuevas, como, vamos a decir, nuevas armas para nuestro viaje vital. Empezar a tener estructura, disciplina y orden es importante para el guerrero explorador. Simplificar muchas cosas, a veces menos es más. En una cultura capitalista y profundamente consumista, se nos exhorta a también decir que somos buenos hombres o hombres correctos porque te podemos poseer muchas cosas, objetos, y eso a veces destruye la vida psicológica y la paz de las personas. Entonces, esto sería más o menos algunos puntos que nos pueden ayudar a abordar una integración más sana de este arquetipo guerrero explorador. Ahora pasemos un poco a las características del mago y cómo integrarlo de una forma sana y plena. De una u otra forma, todos los hombres somos magos. Toda la humanidad tiene magia. El conocimiento, la tecnología, el arte, la cultura ha permitido trascender una existencia únicamente sujeta a la biología. Cualquier acto creativo y cualquier entendimiento de conocimientos es un tipo de magia. El mago, de una forma desde lo masculino, también es, vamos a decir, reforzado en el sentido a veces sombrío, en donde el conocimiento es utilizado, ¿sí?, de una forma charlatana, ¿sí?, y de una forma maligna para poder manipular a los demás. Sin embargo, para integrar de una forma consciente al mago, es importante entender el poder que en él habita. Cuando nos damos cuenta que nuestros poderes como hombres no únicamente se reducen a los espacios de nuestro afecto y de nuestro cuerpo, sino también el mago se hace presente como el intelecto en el sentido más sofisticado. Reconocemos esto para trabajarlo y para trabajarlo sobre todo en pro de la evolución y de la individuación y no para destruirnos o para destruir a los demás. Nosotros podemos integrar al mago de formas muy evidentes o muy fáciles. Así como por ejemplo en antiguos pasajes, como en la mitología, en donde el rey Arturo es cobijado, ¿sí?, por Merlín y es dotado de ciertos conocimientos. Así también, por ejemplo, en la literatura encontramos en El Hobbit o en El Señor de los Anillos, como Frodo
es auxiliado por la ayuda mágica de Gandalf y su sabiduría, así el mago que nos habita también nos puede dar esa sabiduría y ese conocimiento. En la actualidad podría estar incluso referida a la capacidad de tener manejos tecnológicos y no tenerle miedo al manejo tecnológico, porque eso te da algún tipo de poder, ¿sabes? Pero cuando lo usas para algo malo, pues evidentemente ese poder te destruye y también destruye a los otros. La idea de mago está tal vez más referida a las denominaciones mitológicas y religiosas de la antigua Europa. Pero también hay estas figuras de los chamanes y de los hombres y también mujeres espíritu, ¿sí?, que permiten tener una comunicación con conocimientos místicos y profundos, no únicamente tecnológicos. Entonces así podemos ver al mago también como un chamán, ¿sí?, o como incluso un alquimista que a través de los conocimientos químicos primitivos y no tan primitivos, para ser sincero, podía acceder, ¿sí?, a la piedra filosofal, es decir, el conocimiento profundo del alma humana. También tenemos al chamán como una manifestación protorreligiosa, un cargo protorreligioso, o sea, mucho más antiguo que las religiones. Entonces él también tiene una fuerza mediadora entre el mundo material y espiritual, y con ese conocimiento puede llevar a las personas a la exploración personal y al crecimiento. Y también podemos verlo, por ejemplo, en los puestos académicos, los grandes científicos y estudiosos que utilizan sus conocimientos para el crecimiento de la humanidad y de ellos, y como también algunos lo utilizan para la destrucción. Pero también lo podemos encontrar tal vez en los roles sacerdotales, clericales, religiosos, en donde el mago o sacerdote puede ser un puente que facilita tanto su elevación mística, el logos profundo, la divinidad, o también un charlatán que utiliza su poder y su investidura para destruir, lastimar a las demás personas. Entonces te das cuenta que este arquetipo bien trabajado puede llevarnos a entender nuestros poderes interiores, y no únicamente los fácticos, sino estos que parecen ser subjetivos o metafísicos, pero que impactan en la realidad. Eso también es parte, ¿sí?, de la integración de la psique masculina sana, ¿sí?, y salir de los estadios de la manipulación, ¿sí?, y también salir de los estadios sombríos, como ya estuve hablando, de el inocente que utiliza el conocimiento de que no sabe nada, ¿sí?, o haciéndose el que no sabe nada para que pasivamente le resuelvan la existencia. Esa es una forma de renunciar al poder del mago, caer en el manipulador o caer del otro lado masoquista del inocente y del que se deja llevar de una forma en donde renuncia a su capacidad de ser consciente, de ser, vamos a decir, tener una percepción profunda de las cosas, simplemente hasta por pereza y comodidad. Para trabajar más conscientemente y acceder al arquetipo sano del mago que nos habita, de Merlín, del sanador, ¿sí?, del espíritu guía, ¿sí?, del hombre medicina, y con muchos otros nombres a través de las culturas, tenemos que hacer, o nos conviene hacer, una disciplina centrada en la humildad y el reconocimiento de lo bello del poder, ¿sí?, interior, y del conocimiento, pero también de lo peligroso del mismo cuando somos inconscientes y no lo accionamos, ¿sí?, de una forma correcta. Meditar podría ser una buena forma, interiorizar en nuestras verdaderas inclinaciones al adquirir el conocimiento y para qué lo estamos adquiriendo.
crear, soltar nuestro ímpetu creativo, creador. Un mago siempre es un artista y el arte siempre ha de sanar. Entonces, el ejercicio creativo, consciente, siempre nos permite acceder a lugares donde nuestra fuerza arquetípica del mago pues se despliega. Trabajar también con las manos, evidentemente. Un mago siempre es un artesano en ese sentido. Puede ser un artesano de palabras, puede ser un artesano de conceptos, puede ser un artesano de figuras o de materia. Es importante también tener la humildad de encontrar mentores, mentorías, profundizar, darse la humildad de ser un eterno estudiante, reconociendo que con esta posición ante el conocimiento es más difícil caer en la soberbia y en la manipulación. Entonces, tener un mentor o una maestra, un maestro que nos permita acceder, ¿sí?, a esta humildad de ser un estudiante receptivo, aunque seamos adultos, es algo lindo, es algo bueno. Por lo tanto, también este tipo de pasajes con el arquetipo del mago está muy asociado a los ritos de paso. A veces la gente lo hace a través de la psicoterapia, a veces la gente lo hace a través de un ejercicio psicoespiritual o de una religión o una senda mística, y eso está muy bien porque los permite morir en su aspecto, vamos a decir, que podría ser desde el pasivo o desde el manipulador, desde ese ejercicio del inocente que finge no saber y del manipulador que no le interesa, ¿sí?, mucho el otro, sino nada más en la acumulación de conocimientos y poder, y morir para poder nacer y ser lo que realmente eres. Este camino está muy asociado con la mística, no únicamente en la religiosidad, sino con la mística cotidiana, con lo sagrado cotidiano. Y es muy lindo porque este arquetipo ha sido muy denostado o muy reducido, se le ha quitado mucha de su coloración y matices, al reducirlo prácticamente a los puestos clericales de Occidente, pero a veces también incluso un maestro de artes marciales, un ancestro, un anciano, un maestro artesano, encarna al mago y de una otra forma somos aprendices ante ellos. Y también podría ser un escritor, también está generalmente en los consejeros o también pueden ser los terapeutas, pero no tenemos por qué reducirnos a eso. Todos los hombres tenemos que integrar esta parte, porque al integrar esto estamos renunciando a la ignorancia, al no saber, estamos volviéndonos profundos. Si el amante nos dio el placer, si el guerrero nos dio la fuerza, el sabio el mago nos da la sabiduría. ¿Sí? Es decir, ¿de qué sirve el poder y de qué sirve el amor sin sabiduría? ¿Me explico? Integrando esta fuerza nos estamos haciendo completos y estamos abiertos a no ser únicamente una máquina de trabajo, sino un ente creador y creativo. Y así, el mago hace su magia en nuestra vida. ¿Quién es el rey y qué tiene que ver con nosotros? Tal vez la figura nos parezca un tanto, ¿cómo te diré? Anacrónica tal vez, pero se refiere más que todo al reconocimiento del poder y qué hacer con el mismo. Si el amante nos da el cuerpo y el amor, la conexión, ¿sí? Si el guerrero nos da la estrategia, ¿sí?, y nos da el cuerpo fuerza,
si el mago nos da el conocimiento y la sabiduría, entonces el rey nos da el poder para hacer, para crear, para transformar. Un rey bien integrado ha de estar bien centrado en objetivos claros, entendiendo valores altos o que a él le parezcan trascendentes, al servicio de su propio desarrollo, pero también al servicio de los demás o de quienes les rodean. En muchos pasajes históricos encontramos reyes sabios como el rey Salomón, ¿sí? Que aparte de ser un rey era un mago e integraba, ¿sí? O un hombre de ciencia, un hombre de arte, un hombre de magia, e integraba su sabiduría con su potestad y poder. Pero también encontramos reyes o mandatarios sádicos que no les ha importado destruir para satisfacer únicamente su hambre de poder. Hemos visto que entonces este aspecto sombrío del rey, pues no lo queremos y no lo ha reforzado mucho nuestra cultura. Queremos integrar de forma sana. Otra forma de integrarlo desde un lugar sano es el entendimiento de la integridad, de ser íntegros con nosotros mismos, íntegros con los demás, íntegros con nuestras decisiones. Ojalá eso lo tuviésemos, ¿sí? En los que son nuestros reyes políticos, en los que han asumido los cargos, el ejercicio del poder, y a veces simplemente lo utilizan para enriquecerse o para adquirir un poder que está basado en la inconsciencia, la falta de amor, la falta de comprensión, la falta de empatía, porque para ser realmente un rey has de ser como un mago, has de saber ser guerrero y has de tener la capacidad de ser un amante. Entonces, un rey tiene una característica desde el lugar sano, que es protector de su integridad, pero también es protector, ¿sí?, de su pueblo, protector de su gente, protector de su tribu. Un buen líder no es aquel que utiliza a los otros para empoderarse. Un buen líder es aquel que se empodera, empoderando a los demás también. Entonces, dentro de las narrativas típicas que nos dicta el poder desde el concepto, el poder sobre del otro, pues este rey es un rey con mayúsculas. No es un pequeño tirano, narcisista y destructor. Un rey siempre también, así también como en la arcana del tarot, que el emperador está en el 4, ¿sí?, y regido por Aries, simbólicamente se refieren a el orden, ¿sí?, y la capacidad de ordenar todo a nivel mental. Aries rige la cabeza y el 4 tiene que ver con la construcción de la estructura. Numerológicamente y simbólicamente, el rey, ¿sí?, o el emperador, que asocio con esto, ha de tener la capacidad de ser una persona ordenada y disciplinada que puede transmitir el orden y estructurarlo para que los demás puedan habitarlo, si no sería un caos. ¿Cuántas ciudades, y más digo ahora, de Latinoamérica y cuántos países, ¿sí?, también de Latinoamérica y otras latitudes, están en el vil desgobierno y en el caos por tener cabezas que no tienen la capacidad arquetípica del rey, menos aún de un rey que ha integrado los otros 3 arquetipos de forma funcional? Si realmente los que nos gobiernan y los que toman decisiones deberían ser personas psicológicamente muy integradas, paradójicamente en este mundo al revés, la cosa es contraria. Parece que la gente a veces más enferma es la que accede a estos puestos de decisión. Un rey debe ser también un ejemplo para los otros, que inspira porque cree en su proyecto y también inspira a los otros para que crean en ese proyecto desde
una convicción, no desde un engaño. Esto en nuestra traducción como muy organizacional y moderna, pues sería el liderazgo afirmativo, no una forma de liderazgo coercitivo, ¿sí? Hay una parte como muy bella en esto que a mí me gusta como comentar, que él debería ser un dispensador de bendiciones, y no me refiero únicamente en el tema religioso o espiritual, sino realmente desde el bien decir, es decir, es cuidadoso con sus palabras, permite que se construyan lazos de comunidad, de tribu, de afecto, y para bendecir se necesita el amor del primer arquetipo, del amante, ¿sí? Se necesita la disciplina, la fuerza y el coraje, ¿sí? Del guerrero. Se necesita la sabiduría y el conocimiento y la magia del mago y el poder del rey. Entonces, en este sentido, arquetípicamente, el rey bien integrado ha de tener esta capacidad de ser una persona como esa gente que tal vez tú conoces o que te ha tocado conocer, que tienen la capacidad de dar paz, de empatizar, de dar seguridad a las personas, porque estas personas se reconocen como líderes simplemente de verlos. Qué lindo que todos los hombres maduros tengamos esta dosificación sana en nosotros para poder ser autogestores y poder ser reyes, sí, en el buen sentido de la palabra, de nuestra vida. También el rey debe de tener una trascendencia una trascendencia que va más allá de él, y es que dejan un legado. No están interesados únicamente en un proyecto que los abarque a ellos. Desde un lugar humanamente maduro, diríamos que todos los seres humanos, psicológicamente bien trabajados, tendríamos una necesidad de un legado sano para con el mundo, y no únicamente en las preocupaciones básico-biológicas, ¿sí? Que mucha gente, al no trabajarse a nivel profundo, tiene. Entonces, en las sombras del arquetipo del rey tenemos que ser y recordar, ¿sí? Que la tiranía, como ya la abordé, sería algo que tenemos que cuidar y que trascender para no caer precisamente en lo que tantas veces vemos, que la gente que está en el poder simbólico, político, religioso, económico, familiar, lo hace. ¿Cómo podemos ir integrando de una forma desde lo cotidiano al rey? ¿Sí? Buscar un legado personal, algo que nos dé sentido. Saber que podemos enseñar o que podemos también transformarnos en mentores de otros y no ser egoístas al repartir nuestro conocimiento, nuestro poder, nuestras capacidades. También tener la capacidad de aceptar humildemente la mentoría o el asesoramiento de otras personas y no creernos todopoderosos y todoconocedores. Un verdadero sabio, un verdadero rey sabio, tiene buenos consejeros, no se cierra a otras palabras. Pueden ser desde las amistades, la familia y demás. Otra forma que podemos hacer es tener un plan de vida trazado que va a ser como nuestro imperio, vamos a decir, y cómo lo vamos a querer habitar desde un lugar enriquecedor, bonito y que también a los demás les haga bien. Cuidar mucho la sanidad de nuestras ideas y de nuestro pensamiento, porque cuando estamos demasiado focalizados en el poder, los pensamientos no cuidados se pueden transformar en algo depredante y destructivo. Conservar nuestra integridad y no olvidar que también la podemos perder. Es decir, nos volvemos más honorables cuando somos conscientes
de que podemos dejar de ser honorables. ¿Me explico? El desarrollo de una inclinación a la sabiduría y a la toma de decisiones justa, ¿sí? Es algo muy importante en el arquetipo y en la integración del arquetipo del rey. Entonces así vamos viendo que este hermoso viaje de integración a una masculinidad más consciente, más sana, puede accederse a través tal vez de este modelo y otros de exploración, en donde a través de los mitos, a través de la visión transcultural, de la psicología profunda, un poco de la historia, damos explicaciones, usamos metáforas, vemos símbolos, y habitamos y danzamos con estos arquetipos, para en un acto de amor hacia nosotros y también de conciencia hacia el mundo, hacia las personas que nos rodean, a las personas que amamos, nos construimos como hombres más plenos y más sanos, y al hacernos ese regalo a nosotros, también estamos habilitando a que el mundo sea un mejor lugar, en donde el machismo, la desintegración, la violencia y la inconsciencia cada vez se queden un poquito más atrás y podamos acceder realmente a una construcción de la cultura de la paz desde nuestros entornos más cercanitos, nuestra familia, nuestros amigos, a una aceptación de que el amante que nos habita, el guerrero explorador que nos habita, el mago sabio que nos habita y el rey que nos habita pueden vivir de forma armoniosa dentro de nosotros para así nosotros estar más completos y ser, quizá, poquito a poquito, día a día, siendo pacientes, una mejor versión de nosotros mismos.